Sean bienvenidos a un capítulo más de 40 días podcast. De hecho, hoy vamos en el capítulo número 9 y hoy vamos a abordar un tema muy importante que creo yo está afectando a la iglesia a nivel general, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nivel Latinoamérica y creería también a nivel mundial. Y este tema es la ansiedad, el afán y cómo este afán, el afán de la vida, el afán del mundo, está atrayendo demasiado nuestras mentes, nuestras vidas, a tal punto que nos está haciendo apartar de lo que ha sido la gracia, lo que ha sido la palabra, y nos está haciendo alejarnos de la voluntad y de la bondad de Dios. Entonces, en ese sentido, nuestro tema el día de hoy va a ser el afán de la vida. Y para eso quiero que abordemos una de las parábolas más importantes, creo yo, que nos atañen a nosotros como predicadores y nos atañen a nosotros como feligreses, como creyentes, porque ahí el Señor nos revela varias cosas que pasan a nivel general dentro de la iglesia y cómo la palabra, siendo esa semilla, va teniendo diferentes destinos, pero nos vamos a enfocar en uno en específico. Vamos a ir entonces a Mateo 13, versículo 22, donde el Señor Jesús les explica a los discípulos esta parte en específica y les dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Ahí nos vamos a detener un momento. Estamos en la parábola. Estamos hablando de aquel momento en el que el sembrador va y tira las semillas en el camino y una en específica cae entre espinos. El Señor les dice a sus discípulos: esta palabra o esta semilla que cayó entre espinos es como cuando llega la palabra, pero los afanes de la vida y en específico el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, es decir, no lleva ningún fruto. Cuando el Señor nos hace referencia a eso, está haciendo referencia, o por lo que yo puedo interpretar, es cómo los afanes del mundo, las necesidades del mundo, cómo el mismo sistema hace que nosotros anhelemos tener muchas cosas. Cosas como que hablemos de un buen vivir, hablemos de la comida, hablemos de los viajes, hablemos de nuestras casas, de nuestros vehículos de transporte, motos, carros, hablemos de ese tipo de cosas. Pero entonces acá quiero dividir y hacer una explicación un poco más profunda de este concepto o de esta frase: el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Vamos a definir esta parte en dos sentidos y vamos a hablar de las riquezas en dos sentidos. Porque si hablamos entonces solo de riquezas, uno podría decir: ok, los que codician más. Entonces, el que tiene un carro como que quisiera dos, el que tiene una moto como que quisiera dos, el que tiene una casa como que quisiera dos o tres. Entonces es la codicia, pero yo no tengo ni una casa, pero yo no tengo ni un carro. Entonces, ¿ahí cómo aplica? Entonces vamos a identificar este concepto de riquezas en dos sentidos. Yo creo que a nivel Latinoamérica, a nivel de los países hispanohablantes, creería yo que la mayoría de países o de personas o de hermanos que estamos en esta zona del mundo, muchos de nosotros no tenemos un poder adquisitivo muy alto. No nacimos en familias con un capital muy grande, no nacimos en la cúspide de una economía sólida familiar. Creo que la mayoría no nos sucedió eso. Y entonces la mayoría nos quedamos segregados en ese segundo escenario. Entonces vemos por un lado aquellos que ya tienen y quieren más, y ahí hablamos de codicia, y por otro lado vamos a hablar acerca de los marginados. Vamos a hablar de nosotros, los marginados. ¿Quiénes son los marginados? Aquellos que les ha tocado, en un concepto y un término un poco más coloquial, guerrearse la vida, peleársela para intentar sobrevivir. Y entonces, ¿dónde quedan mis hermanos que intentan sobrevivir? ¿Dónde quedan aquellos que anhelan servirle a Dios, que anhelan buscar a Dios, pero que tienen una familia, que tienen un hogar, que tienen responsabilidades? ¿Cómo aplicamos esta palabra entonces a ellos? ¿Cómo aplicamos la palabra a aquel hombre de hogar, padre de familia, que se sobreesfuerza en su trabajo para poder llevar la comida, la papita a su hogar? Y no tiene el tiempo para servir, no tiene el tiempo para seguir a Dios, no tiene el tiempo para permanecer en Dios. Entonces, ahí nos queda esa duda y quiero enfocarme en ese segundo aspecto, porque sabemos que el que tiene y quiere más es codicia, pero ¿dónde quedamos todos nosotros que queremos un buen vivir, que queremos tener una vida estable, una vida
quizá ni siquiera con lujos, pero una vida estable donde tengamos una vida digna y podamos compartir con nuestra familia. Si nos vamos a analizar muchos de los escenarios donde nuestros hermanos que hacen parte de la iglesia, cómo es su vida real, nos vamos a encontrar que muchos de ellos trabajan, son asalariados, tienen empleos con salarios mínimos, básicos y muchas veces incluso menos del mínimo, muchas veces ganan menos de lo que podrían llegar a necesitar y de ahí tienen que tener otro trabajo, de ahí tienen que sobreesforzarse más, tienen que hacer horas extra, tienen que trabajar de noche, trabajar fines de semana, trabajar festivos, porque para poder suplir sus necesidades se dan cuenta que necesitan cosas o un salario incluso mayor a lo que ganan. Entonces hablemos a carta abierta, hablemos cómo son las cosas en estos países latinoamericanos, Colombia, Venezuela, Chile, Argentina, Ecuador, donde nos vamos a encontrar con que necesitamos una economía mínima para poder sobrevivir, porque no estamos hablando de vidas llenas de lujos, no estamos hablando de vidas exorbitantes, estamos hablando de la necesidad del pueblo, estamos hablando acerca de cómo el pueblo necesita ciertas cosas básicas para vivir, pero entonces los afanes de la vida también le aplican a ellos. También nos aplica a nosotros, los afanes de la vida nos consumen y entonces ahí hablamos, el engaño y las riquezas ahogan la palabra y no podríamos decir que solo es el engaño y las riquezas, sino es la necesidad del dinero para sobrevivir. Pero entonces, quiero ser muy claro también acá y decir lo siguiente, y es que cuando Dios nos habla a través de su Hijo, que es lo que vamos a hacer a continuación, nos da ciertas promesas y nos da cierta esperanza. Y entonces podríamos decir, ¿cuál es la esperanza que tengo yo en el Señor? ¿Cuál es la esperanza que Dios me da a mí como fiel creyente, como servidor suyo? Estoy hablando de la realidad de la mayoría de servidores a nivel general y hablo de iglesia a nivel general, a nivel mundial, como la iglesia tiene personas que están necesitando, tienen personas necesitadas y que incluso de lo poco que tienen dan. Pero aún así, los afanes de la vida y las responsabilidades de este mundo los están ahogando, como los espinos. Entonces, esos espinos están creciendo a los lados y están ahogando a nuestros hermanos. ¿Qué promete Dios para nosotros? Y quiero hablarte a ti que vives esa situación, porque seguramente te preguntas, bueno, ¿y Dios cómo quiere que yo le sirva si a duras penas me queda el tiempo para trabajar? No puedo ver a mis hijos crecer, no puedo pasar tiempo de calidad con mi esposa, tengo que permanecer en el trabajo, no puedo ir al templo, no puedo orar y cuando tengo el tiempo para orar estoy ya lo suficientemente cansado como para hacerlo con devoción, con dedicación. Es ahí donde ustedes y nosotros debemos detenernos a pensar y a meditar qué es lo que nos promete el Señor. Y quiero hacer énfasis y quizá un recorrido muy rápido sobre las cosas que nos ha prometido el Señor y cómo Él anhela hacerlas en nuestras vidas. Quiero que vayamos a lo siguiente. Vamos a ver 5 conceptos o 5, ¿cómo llamarlas? 5 promesas, 5 frases que nos dio el Señor y que quiero que podamos detenernos en ellas para meditar en ellas y comprender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, entendiendo el escenario del cual les estoy hablando. Nuestros hermanos que tienen carencias, que han sido incluso malos administradores, que han tenido problemas en la administración económica y que como muchos de nosotros no saben cómo tener una vida sólida, estable en el Señor y en su economía. Vamos a ir a lo siguiente. Punto número 1. Son 5 puntos. Primer punto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Punto número 2. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces acá ya empezamos a ver. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Él es la verdad. Y luego dice, y conocerán la verdad. Es decir, lo conoceremos a Él. ¿Y qué pasará? Y Él nos hará libres. Entonces, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo los voy a hacer libres, dice el Señor. Y entonces, ahí empezamos a ver algo. Y es que yo considero, para mí y en lo que he podido
andar en el Señor y lo que he podido aprender en el Señor es que la libertad que Él nos trae no solo aplica en un ámbito espiritual y en esa libertad respecto al pecado, que por supuesto es la más importante, que por supuesto es la que más necesitamos, porque necesitamos a nuestro Señor, necesitamos a nuestro Salvador, pero entonces es ahí donde nosotros sí o sí necesitamos comprender cuál es la verdad y la voluntad y el propósito de Dios. Ahora bien, el propósito de Dios para nuestras vidas es que seamos libres. Cuando nosotros vemos el sistema mundo, un sistema capitalista mayoritariamente, nos damos cuenta que nuestra libertad está coaccionada u obligada o sometida bajo un sistema de régimen laboral. Es decir, yo tengo que trabajar y cambio mi tiempo por dinero para sobrevivir, que era lo que mencionaba al principio. Personas que deben salir a las 4, deben levantarse a las 4 de la mañana, salir a las 5, llegar a su trabajo a las 7 y trabajan hasta las 5 y luego a las 7 de la noche nuevamente vuelven a sus casas por un salario mínimo. Y entonces cuando vamos a analizar cómo pueden sobrevivir, viven a raya todo el tiempo y tienen que sobreexigirse para poder tener una vida medianamente digna donde no hay tiempo de calidad con su familia, donde no se puede compartir con su familia. Y esa es la realidad de muchos de nuestros hermanos. Entonces, cuando vemos que la verdad nos hace libres, considero yo que la verdad, y en ese sentido Dios, también nos quiere hacernos libres de esa esclavitud del mundo. Y acá no estoy hablando de un tema de superación, estoy hablando de un tema mínimo para sobrevivir. Si Dios te da una familia, no te la va a dar para que no puedas estar con ellos. Si Dios tiene un plan contigo, no va a cumplir ese plan si tu tiempo está en otro lugar, en otro espacio. Y no me malentiendan, el trabajo es honra, tener trabajo es honroso. Hay que trabajar. Dice la palabra también, el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar. Pero la forma es, o la pregunta es, ¿de qué manera estoy canjeando mi vida? ¿O cuánto me está costando mi vida? ¿O cuánto tiempo me está costando de mi vida el trabajo que tengo? Si mi trabajo me está costando más de lo que Dios ha dado en mi vida para cuidar de mi familia, para cuidar de mi vida espiritual, entonces ese trabajo me está haciendo esclavo. Y quiero que me entiendan esto. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, también lo saca de esa esclavitud laboral. Porque ellos eran esclavos, laboralmente hablando, para un pueblo. Y ese pueblo era Egipto. Dios los saca de ahí y los hace su pueblo. Pero esa confianza entre el salir del pueblo de Egipto y entrar al desierto implicaba confianza y fe. En confiar en que incluso en el desierto Dios le iba a proveer. Y eso implica que tú, mi hermano que me escuchas, y en este momento aquellos que me oyen, que tengas la confianza para creer que Dios es quien te está sacando de la tierra de Egipto para ponerte en la tierra que Él prometió. Y esa tierra que Él prometió, no me refiero a riquezas, a lujos, a carros, a casas, no me refiero a eso. Me refiero a la libertad que es estar en Cristo Jesús, que lo que Él nos dé, lo que Él nos provea, va a ser suficiente. Porque lo que Él nos da es suficiente, porque lo que Él es suficiente. Y esa promesa tan grande pasa al número 3. Habíamos mencionado 2. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Número 2. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Número 3. No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Número 4. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Y número 5. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde dormiremos? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo me va a transportar? Todo eso, nuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenemos necesidad. Absolutamente todo. Absolutamente todo. Porque el creador del universo, el que hizo las estrellas, el sol, la tierra y todo lo que en ella habita, es su Dios. Y Él lo puede sostener. Solo que, como estamos en ese tránsito para pasar de la esclavitud de la tierra de Egipto a la libertad que Dios nos promete y pasamos por ese desierto, es ahí donde dudamos. Y yo entiendo. Y yo de verdad lo entiendo. Entiendo que es sentir duda. Entiendo que es sentir miedo. Eso sintió el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Sintió miedo, sintió duda. Pero ese Dios
que abrió el mar, aun cuando ellos no lo esperaban, es el Dios que nos sostiene a nosotros y el que nos está prometiendo: no busquen eso, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas esas cosas les serán añadidas. Ahora bien, el mismo Dios que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable es el mismo que nos está prometiendo que Él nos da esas añadiduras, no para que pongamos nuestra mirada en las añadiduras, no para que creamos que esas añadiduras son el todo de nuestra vida, porque de hecho puede que en muchas ocasiones ni siquiera nunca tengamos un carro, y sería normal. Puede que en nuestra existencia en esta tierra nunca tengamos una casa propia, pero estoy seguro que nuestro Dios jamás nos dejará pasar vergüenza, jamás lo dejará. Y no significa que nos va a dar todo lo que nuestro corazón anhela, porque a veces pensamos eso: Señor, yo anhelo una camioneta nueva, yo anhelo un carro más nuevo, yo anhelo una moto nueva, yo anhelo una casa más grande. Y puede que esos anhelos nunca se cumplan, pero lo que sí estoy seguro es que Dios no va a dejar que tú pases vergüenza, ni hambre, ni sed, porque Dios está ahí. Porque Dios es tu proveedor. Y eso lo he aprendido en el tiempo, en la experiencia, en la vida, tomando decisiones y aprendiendo a confiar en Él. Y sé que no es fácil. Sé que no es fácil transitar en el desierto. Pero he de saber que aún en el desierto, el Dios que prometió que iba a estar, va a estar. Aún en tu necesidad, aún en tu silencio, aún en tu llanto, Dios va a estar. Y en esa medida Dios promete darnos lo que necesitamos, esas añadiduras. Y estoy muy convencido que aún muchísimo más. Quiero cerrar diciendo, y voy a leer puntualmente esta partecita que escribí hace un rato, y dice: con todo lo que acabo de mencionar, no me refiero a que pongas tus ojos en todas las añadiduras que el Señor puede dar a tu vida, sino antes bien a que tu vida procure buscar el reino de Dios y su justicia, ya que es allí a donde perteneces. Nuestra vida no pertenece a este mundo. Somos peregrinos. Nuestra vida está en Él y por la eternidad. Si somos capaces de comprender eso, también entenderemos que nuestro Dios es fiel y justo para sostenernos en todas sus misericordias. Con esto quiero terminar, no diciéndoles antes que Dios les bendiga, cuídense mucho, y si tienen preguntas, dudas, inquietudes, las pueden hacer en la caja de comentarios. Pueden escribirme también a mis redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok y por supuesto también aquí en YouTube. Si le gustó este video, denle like, compártalo o suscríbase. Tampoco le cuesta nada y nos ayuda muchísimo a escudriñar, aprender más de nuestro Señor y amado Rey Jesucristo.